Es decir, muchas veces cuando hablo con jóvenes, hay veces noto jóvenes que de repente viven como en un pasado increíble que tuvieron, que si cuando su familia tenía dinero, que si cuando, no sé, les iba mejor en algo, y a la vez se proyectan en un futuro idealista increíble, y entonces entre todo eso realmente no viven el presente. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con CatholicNet y Cusic Studios. Segundo episodio de God's Plan, por supuesto muy contento por acá Jorge Bermúdez junto al padre Elías Sayet. Padre, segundo episodio de God's Plan, segundo capítulo, muy feliz, ¿está emocionado? Sí, mi querido Blackness, feliz de estar aquí. Lo veo serio, lo veo muy serio, padre. No, la verdad, tranquilo, relajado. Siempre en este tipo de cosas intento como que no ponerme nervioso, estar tranquilo. ¿Y tú cómo estás? Ay, yo estoy muy bien, padre, de verdad que muy feliz y por supuesto vengo ansioso. Yo siempre vengo ansioso. Ok. Porque, y ahora más por el tema que dejamos abierto el podcast pasado, que era, ¿por qué siento ansiedad e incertidumbre sobre mi futuro y cómo debo manejar esas cosas? Era la pregunta que le habíamos dejado pendiente. Sí, yo hice mi tarea. Okay. He estado pensando sobre eso y eso entra dentro del tema de las relaciones. Muchas veces pensamos que nuestras relaciones son con Dios, con nosotros mismos, con los demás, pero también nos relacionamos con el tiempo, con nuestras emociones, con el dinero. Y hay veces noto una falta de relación con el tiempo. Es decir, muchas veces cuando hablo con jóvenes, hay veces noto jóvenes que de repente viven como en un pasado increíble que tuvieron, que si cuando su familia tenía dinero, que si cuando, no sé, les iba mejor en algo, y a la vez se proyectan en un futuro idealista increíble, y entonces entre todo eso realmente no viven el presente. O hay veces pasa al revés, que tienen un pasado duro, un pasado triste, y a la vez como que ven un futuro negro, incierto, y entonces eso hace que tampoco viven en el presente. Entonces veo mucho eso, que realmente como que intuimos una frase que decía Pascal. Pascal decía, no vivimos nunca, sino que esperamos vivir. ¿Tú entiendes más o menos lo que quiere decir Pascal con esa frase? No vivimos nunca, pero de verdad no entiendo. Sinceramente me cuesta. O sea, es muy profundo para mí, padre. no. Yo estoy seguro que tú la intuyes, pero bueno, no, digamos que no lo sabrías explicar, tal vez. Sí, Por sí. ejemplo, ¿te ha pasado que alguna vez estás en una clase y te provoca tener un control remoto y poder ponerla en velocidad rápida? Cansado, padre. No es que sea flojo, ¿no? Pero bueno, hay veces que las clases tediosas. O de repente te ha pasado que estás en un lugar haciendo una cosa, pero estás pensando en lo que pudieras estar haciendo en ese momento en otra parte. Claro, por supuesto. ¿Te ha pasado que estás que sí Claro. que en una comida en tu casa y ya terminaste de comer y siguen ahí hablando y te provoca apretar un botón y pasar a la próxima actividad? Y si, me gustaría adelantar porque sabes que hay gente que deja. Entonces que a veces me gusta, ¿sabes? ¿Cómo que deja? Que no se come la comida completa y epa, no te vas a comer eso. Me gustaría. Eso no tiene nada que ver con lo que yo te dije, pero bueno, no pasa nada. Pero, y una pregunta, ¿te ha pasado que de repente, no sé, Ay. los voice de WhatsApp, ¿te gusta que ahorita tengamos la opción de poner los voice en 1.5, en 2x? Me encanta y ahora mi novia está más feliz. Ahora que estamos hablando en el podcast pasado hablamos de mi novia. Ahora la escucho, ¿no? Antes le gusta mandar nota de voz de 5 o 6 minutos, ahora la escucho en tiempo récord. Antes la dejaban visto, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con la frase de Pascal. Ok. No vivimos nunca, sino que esperamos vivir. Básicamente eso quiere decir que no vivimos nuestro presente, sino que estamos como que pensando en lo que vamos a vivir después. ¿Entiendes? Ahorita sí más o menos captas lo que quiso decir Pascal. Sí, ahora más o menos entiendo, padre, pero me gustaría, yo creo que para entender mejor, porque aún me quedan algunas dudas, algunas cosas, mediante alguna historia, porque usted tiene muy buenas historias. Yo creo que me gustan mucho las historias que usted ha contado, o que ya lo hemos dicho que tenemos una buena relación. Una historia que define esa palabra, donde se pueda reflejar ese no vivimos nunca. Bueno, se me ocurre, por ejemplo, un tiempo del pueblo de Israel.
Tú sabes que la Biblia está dividida en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Correcto. El Antiguo Testamento, casi todo el Antiguo Testamento, es la historia del pueblo de Israel. Hay una parte de esa historia que es desde la muerte del rey Salomón hasta la deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Básicamente los meten a todos presos y los mandan como esclavos a Babilonia. Bueno, ese periodo es un periodo parecido al que yo decía al principio de algunos jóvenes. El pueblo de Israel recordaba un pasado increíble en que Dios los había sacado de Egipto, en que habían llegado a la tierra prometida, en que bajo el mandato del rey David habían derrotado a todos sus enemigos. Después con el rey Salomón tuvieron muchísimas riquezas. Y también ellos proyectaban un futuro increíble de que iba a venir el Mesías y los iba a salvar, iban a ser el reino más poderoso de la tierra. Bueno, perdón. Ese periodo, en general, fue un periodo de muchísima decadencia. Ok. Y por eso venían muchos profetas, y estos profetas le decían al pueblo de Israel y le decían a los reyes que están haciendo las cosas mal. Y que esa decadencia era porque realmente ellos estaban viviendo muy alejados de Dios y todo eso. Uno de esos profetas fue el profeta Elías. El profeta Elías Tocayo vino, suyo, padre, hay que mi decir. tocayo, y vino y le dijo al rey Ahab: mira, realmente estás haciendo las cosas mal. Yo voy a hacer que no llueva por 3 años. Uf. O sea, él tenía el poder para hacer que no lloviera por 3 años. Obviamente eso en aquel entonces era una tragedia porque perdían todas las cosechas y bueno, y había mucha hambre. Claro. Entonces él hizo eso. Obviamente el rey lo mandó a matar y Elías fue y se escondió por ahí en un pueblito, y él llegó a un sitio en donde había una viuda y es simpático. Él era un tipo muy seguro, entonces él llega y la viuda estaba ahí con su hijo, era un niño chiquito, y Ok. entonces él viene y le dice a la viuda: mira, por favor, dame algo de comer. Y entonces ella, Pero así de la nada, así de... de la nada, vio una señora ahí y le dijo: mira, por favor, búscame algo que comer. Y entonces viene ella y le dice desesperada: no tengo nada que comer, lo único que tengo es un poquito de harina, voy a hacer un pan, me lo voy a comer con mi hijo y luego nos vamos a morir, porque no tenemos absolutamente más nada. Y viene él y le dice: ya va, antes de hacer eso, con esa harina, mejor hazme una torta, me la das y después haces algo para ti Oh. y para tu hijo. Qué mal. Así tal cual sale en la Biblia, lo No, puedes leer. no. Entonces, esta viuda lo hace, Pero que pero no sea así, él, padre. él tiene un poder. Él hace que esa harina nunca se acabe. Y esta viuda pasa 3 años haciéndole comida a él, mientras no llovía y todo eso. Después de 3 años, él se va a donde el rey Ahab otra vez, y entonces el rey le dice: bueno, por tu culpa no ha llovido y todo eso. Y entonces él le dice: no, no es por mi culpa, es culpa tuya, porque el rey Ahab estaba practicando lo que era la idolatría. Es decir, él estaba adorando otros dioses. Y ese era el peor pecado que se podía cometer. Entonces viene el profeta Elías y le dice: vamos a hacer algo. Reúne a todos los profetas de Baal, que era el dios falso, y a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo. Y ahí vamos a ver quién es realmente el Dios verdadero. Entonces se reúne todo el pueblo, reúnen a los 400 profetas de Baal, y viene Elías y les dice: bueno, vamos a hacer algo. Ustedes hagan un altar, pongan un becerro y ofrezcan un sacrificio a su Dios. Y hagan que su Dios baje fuego del cielo y consuma el sacrificio. Todos estos tipos hacen su altar, montan un becerro y empiezan a hacer bailes, ritos, cantos, empiezan a suplicarle a Dios que baje fuego del cielo, y Elías literalmente se burla. Así sale en la Biblia: bueno, miren, dense que está dormido, dense que está de viaje, vamos, háganlo más fuerte. Estos tipos empiezan a cortarse para ver si así por fin Baal manda fuego y consume la ofrenda, y nunca pasa. Nada. Llega un momento que Elías dice: bueno, ya, déjenme a mí. Monta su altar, monta un becerro, hace un hueco alrededor del altar y echa agua. Llena un hueco lleno de agua y echa agua y agua y agua encima del becerrito. Y viene y básicamente dice: Dios, yo sé que tú siempre me escuchas. Por favor, demuestra que tú eres el verdadero Dios de Israel. Y de repente, ¡ra!, se consume todo. Un fuego gigante cae del cielo y consume por completo la ofrenda. Wow.
Obviamente, después de esto, él hace que llueva otra vez y el rey regresa totalmente desmoralizado a su casa, Golpeado, total. destruido, y le cuenta eso a su esposa. Que su esposa había sido la que lo había metido en todo ese tema de la idolatría. Claro. Y viene la esposa y dice, yo prometo que mañana a esta misma hora Elías estará muerto. Y manda a soldados a que maten al profeta Elías. Elías siente miedo, después de haber hecho cosas tan increíbles, él siente miedo y se va por el desierto caminando. Llega un punto en donde siente tal ansiedad, tal incertidumbre sobre lo que le va a pasar, que en medio del desierto él le dice, Dios, ¿sabes qué? Mátame, quítame la vida. Y se tira ahí en la arena, me quiero morir, punto. Wow. Lo cual es algo sorprendente, porque una persona con ese poder, que aún así llegó a un punto en donde Dios, quítame la vida. O sea, la vida es un regalo tan grande y él dijo, quítame la vida. Resulta que, bueno, sigue caminando, llega a una cueva y cuando está en la cueva, él escucha como que la voz de Dios diciéndole, Elías, ¿qué haces aquí? Entonces él dice, indignado, el pueblo de Israel ha matado a tus profetas, ha derribado tus altares y me están buscando para matarme. Claro. Y entonces él escucha que Dios le dice, yo voy a pasar, así que sal a la entrada de la cueva. Y él escucha un fuerte terremoto, pero resulta que Dios no estaba en el terremoto. Escucha un huracán, pero Dios no estaba en el huracán. Escucha un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y luego escucha una suave brisa. Y ahí sí estaba la presencia de Dios. Y él sale y le vuelve a decir a Dios, Dios, estoy indignado. El pueblo de Israel ha derrumbado tus altares, ha matado a tus profetas, me están buscando a mí para matarme. Y en ese momento, Dios le dice, quiero que te vayas por el desierto por donde viniste, quiero que vayas y unjas como rey de Aram a Hazael, quiero que vayas y unjas como rey de Israel a no sé quién, quiero que luego vayas y consigas a Eliseo y lo prepares para que sea tu sucesor como profeta, y después quiero que vayas y veas a 7,000 hombres que he preparado para que no han sido fieles a Baal, al otro dios. Le puso tareas. Lo sorprendente de esta historia es que en vez de Dios decirle, ay, pobrecito el profeta Elías, mírenlo, está deprimido, está triste, ¿no? Él viene y le dice, mira, ya va, ¿qué estás haciendo aquí en esta cueva? Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer contra la incertidumbre, contra la ansiedad, contra el miedo al futuro, es vivir el presente. Vivir el presente con todo tu corazón, hacer las cosas bien, hacer felices a los demás, salir de ti mismo. ¿A ti no te ha pasado nunca que de repente haces algo bien y eso te abre una puerta para el futuro? Wow, sí, y qué bueno que toque esa tecla, padre, porque yo creo que gran parte de lo que es mi presente tiene que ver con algo así. Recuerdo unas misiones, ahora que estamos acá hablando aquí en temas religiosos, estuve en unas misiones, esas misiones fueron en Cubiro, en el estado Lara, y era un pueblito que quedaba en una montaña, y allí había un campo de béisbol. Ya en el podcast pasado comenté que me encanta el béisbol, y bueno, en el campo de béisbol jugaban todo el tiempo, había que pasar por allí para ir a misionar, para visitar las casas, y de repente veo, y mi responsable también ve, que hay un narrador allí animando con un micrófono a todo volumen y bueno, narrando, y la gente se disfrutaba su cuestión allí. Y él me dice, ¿eres capaz de narrar ahí un inning antes de irnos a misionar? Y yo, dale, sí va. Obviamente yo lo hacía en el marco, me gustaba hacerlo, pero también para, tú sabes, el vacilón, la cosa, lo que se ríen los muchachos, la gente de ahí que aplaudiera, el show más que todo, no era algo para yo conseguir algún fruto de allí. Y recuerdo que sí, él habló con el señor, un viejito, él, pelón, me acuerdo. Y bueno, él dijo, bueno, dale, está bien. Él ni sabía que veníamos a hacer nosotros ahí, me dio el micrófono y me siento yo a narrar. Narré, tal, eso obviamente fue el show, lo pasamos muy bien, sacaron las misiones, eso fue en el 2016. Y yo comencé, pasaron 2 años, yo en ese momento trabajaba en un programa infantil, salgo del programa infantil y no teníamos nada que hacer, o sea, ya quedé como en el aire, como quien dice. Y recuerdo que una radio, una persona que estuvo allí, es director de una radio del mismo sector. Una radio muy pequeña que quedaba en el Tocuyo, que también es un pueblito también del estado Lara.
Y él me llamó y me dijo, mira, yo te conocí en el juego que tú narraste allá en Cubiro, ¿qué tal? Me gustó mucho y me gustaría acreditarte por mi radio, que era una radio extremadamente pequeña, para que comiences en el estadio y si te gusta el periodismo deportivo, bueno, aprovechas esa chance ahí. Y salió de algo muy ameno. Jamás pensé, y bueno, obviamente yo le agradezco mucho a ese señor que me dio esa oportunidad, porque gracias, se puede decir gracias a esa oportunidad es que yo pude ir creciendo dentro del periodismo deportivo y surgió de algo, como él lo dice, algo que yo no lo hice con esa intención de ganar algo allí profesionalmente, pero así fue, haciendo las cosas bien, creo que, y ese es el mensaje que inclusive yo siempre le doy a la gente. Cuando te toque mostrar algún talento que tú tengas, así sea en algo muy pequeño, en algo que tú jamás te imagines que vas a conseguir algo allí, hazlo bien, porque tú no sabes quién te está viendo, ¿no? Y qué bueno que podemos combinar esta historia. O incluso hacerlo bien solo por hacer feliz a otra Claro, persona, por claro. ayudar a otra persona, sin saber que tal vez eso te va a servir para tu futuro o algo así. Pero tú haces algo, tú ese día en el pueblo lo hiciste, bueno, porque disfrutas hacer eso, Claro. pero también porque querías hacer feliz a las personas que estaban viendo ese Sí, juego. total. Y ya después, bueno, si eso sirve para que eso te ayude en tu futuro, te ayuda. A mí lo que me preocupa hay veces es que veo jóvenes que como que se ponen unos audífonos, se ponen a escuchar a un rapero suicida y entonces es como que esa mentalidad de que el mundo es malo, de que todo el mundo te quiere hacer daño, y realmente eso no les ayuda. Eso lo que hace es que se encierran más en sí mismos y entonces, no sé, te hablan como si ellos hayan vivido 2 guerras nucleares cuando en verdad sí, ok, la gente tiene heridas, pero las heridas no nacieron hace 10 años. Todos hemos tenido heridas, todos hemos tenido problemas, pero entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a encerrar en ti mismo o vas a, bueno, ok, echar para adelante, ayudar a las personas, vivir tu presente y poco a poco se te van abriendo puertas para el futuro? ¿Me entiendes? Correcto, sí, padre. Entonces, yo quisiera que usted me diera alguna frase que usted recuerde, algo que usted tenga que decir para cerrar este tema sobre la ansiedad y sobre el futuro y la incertidumbre que los jóvenes suelen tener en estos casos. Bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice, el pasado es historia, el futuro es incierto, el presente es un regalo, por eso se llama presente. Wow, padre, pero me sorprendió. Pero esa frase, ¿quién la dijo? ¿Aristóteles o el Chapulín Colorado? Porque tengo la duda. No, esa frase la Chapulín Colorado es un dijo, filósofo. la dijo la tortuga a Kung Fu Panda. Oye, wow, buena Muy película, buena. padre. No sabía Sí. que le gustaba ese tipo de Sí, animación, la verdad película. sí, me descansan. Bueno, la vi hace mucho tiempo, pero sí me gustó, me pareció muy buena, muy simpática. Qué bueno, padre, de verdad que es fascinante. De verdad este podcast creo que inclusive me ha tocado un poco, padre, debo decirlo, porque bueno, quizás usted es una figura representativa acá dentro de este podcast. Yo puedo ser esa figura de los jóvenes y me ha tocado mucho esa tecla, esa fibra, porque incluso últimamente he estado en esa posición del profeta Elías, que tocaba usted hace poco, que tocó en la historia, porque podemos decir que en mi caso me sentí triste porque quizás no conseguí algún objetivo que estaba buscando con frecuencia, ¿no? Me sentía como estancado, me sentía triste y Dios sabe cómo organizar las cosas y yo llamé a mi novia precisamente y le comenté, le había dicho, me hice la víctima como fue el profeta Elías y mi novia me abrió los ojos, me abrió los ojos y me siento muy identificado y wow, me toca mucho esa tecla, así que excelente podcast el día de hoy, padre. Yo quisiera que usted tomase la iniciativa y yo creo que para darle un poco de continuidad a este tema y todo lo demás, ¿cuál va a ser el tema de la próxima semana? Bueno. Yo quiero que usted diga esa primicia porque bueno, ahora le toca a usted, la audiencia y por supuesto algunas personas recomendaron el tema del día de hoy, ahora a usted le toca decir, bueno, me gustaría... Creo que Bueno, hay un tema usted es especialista en que he visto frecuentemente y creo que podría ayudar bastante, que es cuando sé lo que tengo que hacer, pero aún así no lo hago. Wow, cuando sé lo que tengo que hacer es un tema muy relevante y que pasa mucho. Inclusive recién veníamos hablando con un amigo que tenía un conocido que le pasó esto. Así que no se lo pueden perder. Para repetir el tema. Un amigo de un conocido que tal vez era negrura. No quería decir la verdad. Cuando sé lo que tengo que hacer, pero aún así no lo hago. Cuando sé lo que tengo que hacer y aún así no lo hago, el tema de la próxima semana, padre. La tarea está pendiente. Es correcto. Padre Elías Sayet, Jorge Bermúdez, Negrura Jr. se despiden. Será hasta la próxima semana. Pendiente y vista. Esto fue God's Plan. Hasta luego, que Dios les bendiga.